Bienvenida. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante, miles de años atrás, para explorar la historia de una lengua clave, el griego. Y lo hacemos con una obra de referencia, Historia de la lengua griega de Francisco Rodríguez Adrados. Un placer. Sí, es una obra fundamental para entender esta evolución tan larga y compleja. Vamos a ver sus orígenes, allá por el indoeuropeo, luego la Grecia micénica, esa explosión de dialectos en la época clásica, las lenguas literarias, Ujú. Ajá, hasta llegar a la koiné, esa lengua común que, marcó un antes y un después en el mundo helenístico, y nos dejó, una herencia brutal. exacto. Una historia de idas y venidas, de fragmentación y unificación. Esa es la idea. Nuestra misión hoy es desgranar cómo el griego nació, cambió, se unificó de nuevo y acabó influyendo tanto, ¿no? No solo en su cultura, sino en cómo pensamos y hablamos hoy. Pues sí, es que su huella es enorme. Así que venga, empecemos por el principio de todo. Las raíces. Vamos allá. ¿De dónde sale el griego? Adrados nos lleva a los ancestros indoeuropeos. Habla de teorías sobre dónde estaban y sugiere una etapa intermedia, al norte del Mar Negro, ¿verdad? Sobre el 3000 a.C. Eso es. Para el grupo que luego daría lugar al griego, al armenio, al indoiranio, aunque él piensa que el origen último estaba más al este, cerca de los Urales. Interesante. O sea, no un viaje directo. No, claro. Y es importante esto. El griego viene de una rama específica, lo que Adrados llama indoeuropeo III, ¿Y qué tiene de especial esa rama? pues que parece ser más reciente y con rasgos propios. Por ejemplo, una flexión verbal más compleja la llama politemática. Sugiere que este grupo tuvo un desarrollo diferente antes de moverse hacia el sur. Hacia Grecia, Irán, India. Exacto. Antes, según esta teoría, de que otros grupos indoeuropeos fueran hacia el norte de Europa. Y de esa cultura indoeuropea, ¿qué hereda el griego? Adrados menciona palabras clave que aún resuenan. Muchísimas. Vocabulario esencial. Términos sociales como polis, que al principio era como ciudad fortificada, o pater, padre. Domos, casa. Zeus, para el dios principal. Nombres de animales súper importantes. Hipos, el caballo, claro. Bus, el buey. Kion, el perro. Incluso tecnología como kiklos, la rueda. Palabras milenarias. Totalmente. Y no solo palabras sueltas. Hereda también la estructura de una cultura que las fuentes describen como nómada, guerrera. Con carros, caballos, el bronce. Sí, una agricultura básica de cebada, ganadería. Todo ese paquete cultural es la base. Se habla de un griego común inicial, una especie de protolengua antes de la diversificación. O sea que las raíces son profundísimas. Mucho. Eso es clave para entender lo que viene después. Vale, pues damos un salto. Segundo milenio antes de Cristo. Los griegos llegan a Grecia más o menos hacia el 2000 antes de Cristo, según se maneja. Sí, esa es la cronología aproximada. Y ahí nos encontramos con... La civilización micénica, y con escritura. el lineal B. Sí, pero ojo, hay que matizar. El micénico que leemos en las tablillas... Esas de arcilla, ¿no? Esas. Era básicamente un lenguaje de administración, para llevar las cuentas de palacio, inventarios, personal, burocracia pura. O sea, no era la lengua que hablaba todo el mundo por la calle. No necesariamente, ni tampoco la lengua de la poesía o los mitos de esa época, que no sabemos cuál era exactamente. Adrados sugiere que junto a este micénico oficial habría otros dialectos hablados, los llama paramicénicos, de los que apenas sabemos nada. Y aquí es donde la cosa se pone, muy interesante. Porque luego está Homero. Claro. Sus poemas son posteriores, del siglo VIII a.C. más o menos, pero hablan de ese mundo micénico. ¿Y en qué lengua escribe? O mejor dicho, ¿en qué lengua se componen esos poemas? Pues esa es la gran pregunta. La lengua homérica es fascinante. Es lo que se llama una Kunstsprache, ¿Una lengua? artificial. Sí, en el sentido de literaria, creada para un propósito específico. No es un dialecto hablado real de la época de Homero. Es el resultado de siglos de tradición oral de los aedos, los cantores épicos. Que iban puliendo el lenguaje. Exacto. Por eso mezcla cosas muy antiguas, casi micénicas, con otras más nuevas. Mezcla formas que luego vamos a identificar como jónicas con otras que parecen eólicas. Vaya mezcla. Y todo encajado perfectamente en fórmulas, los epítetos famosos, frases hechas.
para que funcione con la métrica, con el hexámetro. Y además, esa lengua épica no era fija, fue evolucionando con el tiempo. Entonces, decir Homero escribía en jónico es Quedarse muy corto. cortísimo. Tiene muchos elementos que luego serán típicos del jónico, sí, pero también tiene holismos, arcaísmos. Era una lengua poética, funcional, una amalgama. Vale, y además me imagino que al llegar a Grecia, los hablantes de griego se encontraron con gente que ya estaba allí. Claro. Y que hablaban otras lenguas no indoeuropeas, el famoso sustrato prehelénico. Y el griego tomó palabras de ahí. Muchísimas. Se lee muy bien en nombres de lugar topónimos. Corinto, Parnaso, Cnosos, con esos finales tan típicos en intos, isos. Ah, sí, suenan muy griegos, pero no lo son de origen. Exacto. Y también palabras súper importantes que no son indoeuropeas. Thalassa, el mar. Basileus, rey, que acabó reemplazando a palabras indoeuropeas para jefe o rey. Incluso síderos, el hierro. El griego las adoptó. Qué interesante. Y todo este mundo micénico, con sus palacios, su escritura, se viene abajo, hacia el 1200 a.C. Sí, un colapso bastante drástico. Las fuentes lo relacionan con la llegada de más grupos griegos, los dorios, que hablaban el griego occidental. Y también con los famosos pueblos del mar, esas convulsiones en todo el Mediterráneo. Efectivamente. Y claro, todo esto fragmenta aún más el panorama lingüístico. Si ya había dialectos, ahora más. Y entramos en el primer milenio antes de Cristo, la Edad Oscura, luego la época arcaica, la clásica. Grecia está fragmentada políticamente, cientos de ciudades-estado. Las polis. Y lingüísticamente, según Adrados, pasa lo mismo. Una diversidad dialectal enorme. Jónico-ático, eólico, dórico. Sí, la geografía ayudó mucho a eso. Valles, islas, cada zona tendía a desarrollar sus peculiaridades. Se ve muy bien en las inscripciones locales que tenemos, que son miles. Y en esa época adoptan el alfabeto fenicio, ¿no? La segunda vez que adoptan una escritura. Exacto. Y lo adaptan genialmente, añadiendo las vocales. Una revolución. E incluso crean variantes locales del alfabeto. En cada sitio escribían un poco diferente al principio. Pero aquí viene lo sorprendente. Con tanta división, surgen lenguas literarias comunes, panhelénicas. ¿Cómo funciona eso, si cada uno hablaba a su manera? Es un fenómeno clave, sí. Es fundamental para entender la unidad cultural griega a pesar de la división política. La cosa funciona así. Se toma como base un dialecto concreto, pero se refina, se mezcla a veces con otros y se crea un estándar para un género literario concreto. A ver, ponme ejemplos. Pues mira, para la épica se sigue usando la lengua homérica, esa base jónica antigua con neolismos. Poetas posteriores como Hesíodo la usan, aunque la modernizan un poquito. Vale, la épica sigue con Homero. Luego, para la elegía y el yambo, poesía más personal o satírica, se usa una lengua también de base jónica, derivada de la épica, quizás algo más cercana al habla coloquial en el caso del yambo. Y lo usan poetas de todas partes. Tirteo en Esparta, Solón en Atenas, escriben en este jónico literario. O sea, un espartano usando una forma de jónico. Exacto. Luego, para la lírica coral, los himnos para coros en festivales y demás, se usa una base dórica. Pero no un dórico local y cerrado, sino un dórico literario, más suave, con mucha influencia de Homero y toques eólicos. Píndaro, que era de Beocia, Simonides, que era jonio, usaban esta koiné dórica literaria. Incluso en la tragedia de Atenas. Eso es. Los coros de las tragedias áticas mantienen esos dorismos como marca de género elevado, tradicional. Y faltan los líricos de Lesbos. Claro, la monodia eolia. El dialecto de Safo y Alceo, el lésbico, elevado a lengua literaria, también con influencia homérica. Es increíble. O sea, la clave es que se crean estos registros compartidos que todos reconocen, aunque en casa hablen diferente. Exacto. Era una lección artística, un código compartido que creaba una comunidad cultural por encima de las fronteras de las polis. ¿Y Homero? Homero es la base de todo, ¿no? Fundamental. Su lengua dio prestigio a las demás, las influyó a todas y facilitó que se entendieran entre ellas. Fue un factor de unión cultural potentísimo, mucho antes de que hubiera una unión política. Y entonces llegamos a Atenas, y a su dialecto, el ático, que al principio era solo uno más del grupo jónico-ático. ¿Cómo acaba comiéndose a los demás, por así decirlo, y siendo la base de la koiné?
Pues aquí la política y la cultura van de la mano. El poder de Atenas en los siglos V y IV antes de Cristo fue tremendo, económico, militar, con la Liga de Delos, pero sobre todo cultural. La Acrópolis, el teatro, la filosofía. Exacto. Y el ático se convierte en la lengua de todo eso. De la tragedia, aunque los coros mantuvieran sus dorismos, como dijimos, de la comedia, de la historia seria, con Tucídides, de la filosofía, con Platón, Aristóteles, de la oratoria, que la pulen muchísimo Gorgias, Trasímaco. Curioso, porque al principio la prosa culta era más bien jónica, ¿no? Pienso en Heródoto. Sí, sí. Heródoto, que era dorio de Halicarnaso, escribió en jónico. Un jónico literario, eso sí, muy homérico, y ya con algunos aticismos, como dice Adrados. Y los médicos hipocráticos igual, un jónico parecido, quizás algo más influido por el ático. Pero luego viene el cambio. El gran salto es con Tucídides, Platón, los oradores. Ellos consagran el ático como la lengua de la prosa intelectual. Y gente de fuera de Atenas empieza a escribir en ático por su prestigio, por su difusión. He entendido el ascenso, pero Atenas era un puerto, una ciudad llena de gente de todas partes, ¿no? ¿El ático que se expande es el de Platón o es algo más mezclado? ¿Y cómo se convierte en koiné? Muy buena observación. Precisamente, la koiné, la lengua común, no sale del ático literario superpulido. Sale del ático hablado en Atenas y en el Pireo, el puerto. Ah, vale. Y ese ático hablado ya estaba bastante contaminado, por así decirlo, influido por el jónico, por otros dialectos, por toda la gente que vivía y comerciaba allí, de la Liga Marítima, del Imperio. Era un ático más simple, más permeable. Y entonces llega Alejandro Magno. Y lo cambia todo. Con sus conquistas, esta koiné, basada en ese ático popular pero ya mixto, se extiende como la pólvora, por todo Oriente Medio, Egipto. Se convierte en la lengua franca. Exacto. La lengua de la administración de los nuevos reinos helenísticos, del ejército, del comercio, de la cultura. Y claro, poco a poco va arrinconando a los demás dialectos griegos que se hablaban, los va absorbiendo. Entramos ya en la era helenística y romana. La koiné domina. ¿Y cómo evoluciona esta koiné? Porque no se quedaría quieta, ¿no? ¿Qué va? Aquí hay una tensión muy interesante que Adrados describe muy bien. Por un lado, la koiné escrita, la literaria, que muchas veces intenta imitar al ático clásico del siglo IV. Es lo que se llama aticismo. A veces muy forzado, muy artificial. Como queriendo escribir como Platón, siglos después. Algo así. Pero por otro lado, y esto es lo más importante para el futuro, está la koiné hablada, la popular, la de la gente normal. Y esa sí que cambia. Mucho. ¿Y cómo sabemos cómo cambiaba? Pues gracias a los papiros que se han encontrado, sobre todo en Egipto, cartas, documentos privados, también inscripciones menos formales. Ahí vemos los cambios fonéticos. ¿Cambios como cuáles? Pues mira, uno crucial. Se pierde la diferencia entre vocales largas y breves. Eso cambia la música del idioma. Y avanza mucho el iotacismo. ¿El iota qué? Iotafismo. Que varios sonidos vocálicos y diptongos que antes sonaban diferente, como la E larga, los diptongos EI, OI, la I, acaban pronunciándose todos como I. Anda, o sea que muchas palabras empezaron a sonar igual. Exacto. Es algo que sigue en el griego moderno. También cambian otros diptongos. Y en la gramática, una tendencia clara a simplificar. Por ejemplo, Desaparece el número dual, que servía para hablar de parejas. Las declinaciones de los nombres se hacen más sencillas. El caso dativo empieza a desaparecer. Se usa más el genitivo o preposición con acusativo. Y los verbos irregulares, los famosos en mi, tienden a hacerse regulares, a pasar a la conjugación normal en o. estamos viendo nacer el griego moderno, básicamente. En esencia, sí. Esta koiné popular, con estos cambios, es el puente directo al griego bizantino y de ahí al griego moderno. ¿Y en Bizancio qué pasa con esa tensión entre lo culto y lo popular? Pues se agudiza, se convierte en diglosia. Por un lado, la lengua oficial, literaria, la cazarebusa, que sigue mirando al pasado, muy aticista, y por otro la lengua hablada por el pueblo, la dimotiquí, que sigue la evolución natural de la koiné popular. Dos mundos lingüísticos casi. Increíble. Y esta koiné, ya sea la culta o la popular, tuvo un impacto brutal fuera de Grecia. Adrados dice que nuestras lenguas son como semigriego o criptogriego.
¿Cómo puede ser? Aquí la clave es la relación con el latín. Roma conquista Grecia militarmente, pero Grecia conquista Roma culturalmente. El latín, bueno, se hinchó a coger palabras griegas. Para conceptos nuevos, ¿no? Filosofía, ciencia, Claro. democracia, filosofía, teatro, música, átomo, miles. Pero lo más importante no son solo las palabras sueltas, es que el latín adoptó los patrones para formar palabras nuevas. ¿Cómo? Pues los prefijos griegos anti, hiper, hipo, meta, para, sin. Los sufijos ismo, ista, ico, logía, grafía. Y los modelos para componer palabras. Ah. O sea, que aprendió a pensar en griego para crear léxico. Exactamente. Y esos elementos se hicieron productivos dentro del latín. Y del latín culto, del latín de la Iglesia, pasaron a las lenguas romances y de ahí al inglés, al alemán, a toda Europa. O sea, que cuando decimos análisis, síntesis, hipótesis, tótico, energía, política, estamos usando griego antiguo pasado por el filtro del latín. Tal cual. Y no es solo vocabulario, es que el griego, ya desde los presocráticos, los médicos y sobre todo con Platón y Aristóteles, creó un lenguaje conceptual, muy potente. Crearon clasificaciones, términos abstractos súper precisos, redes de palabras para entender el mundo y el pensamiento. Las herramientas para pensar, casi. Eso es. Y todo ese aparato conceptual, con sus palabras y sus estructuras, es la base del pensamiento occidental. La ciencia, la filosofía, la política siguen usando esas estructuras y creando palabras nuevas, neologismos, con raíces griegas siguiendo esos mismos patrones. No heredamos solo palabras, heredamos una forma de organizar el conocimiento. Un legado impresionante, la verdad. Oye, ¿y qué pasó con los dialectos griegos antiguos? El dórico, el eólico, ¿desaparecieron todos con la Koiné? Casi todos. Fueron absorbidos. Adrados menciona un par de excepciones que han llegado hasta hoy, aunque muy minoritarias. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? El zaconio, que se habla en una zona pequeña del Peloponeso y que viene del dórico de Esparta, del Laconio, conserva cosas muy antiguas. Qué curioso. Y el póntico, el griego, que se hablaba en el Mar Negro, que también tiene algunos arcaísmos. Pero vamos, son excepciones. Casi todos los dialectos griegos modernos vienen de la Koiné bizantina. Y la Grecia moderna heredó esa lucha entre la lengua culta, la casarebusa, y la popular, la dimotiquí. ¿Cómo se resolvió eso al final? Eso fue el gran debate nacional, el glosicodítima, la cuestión lingüística. Duró casi 2 siglos. Hubo intentos de crear una lengua intermedia. Como una mezcla. Sí, como la dicorais a principios del XIX. Pero al final, ya bien entrado el siglo XX, se impuso la dimotiquí como lengua oficial, para la educación, para todo. Ganó la lengua popular. Sí, pero ojo, no la dimotiquí más rústica. Es una dimotiquí estándar, moderna, que ha tenido que incorporar mucho léxico culto de la casarebusa para poder hablar de ciencia, de tecnología, de filosofía. Es una síntesis en realidad. Una solución pragmática, parece. Sí, inteligente. Y como lengua viva que es, pues sigue cambiando. Incorpora palabras internacionales, muchas veces de origen griego o latino, que vuelven a casa. ¿Curioso? Ujú. Y las adapta a su fonética, a su gramática. Está en continua evolución. Pues sí que ha sido un recorrido increíble, desde aquellas estepas indoeuropeas, el misterio micénico, la riqueza dialectal, las lenguas literarias que unían, el triunfo del ático, la koiné globalizadora, Bizancio, la diglosia, hasta el griego moderno, una historia de separación y reencuentro constante. Totalmente. Y demuestra la capacidad de una lengua para adaptarse, para sobrevivir, para expresar culturas enterísimas durante 3 milenios y medio con documentos. Es alucinante. Y con ese legado léxico y conceptual que, como hemos visto, está metido hasta la cocina en nuestras lenguas. Sí, esa idea del cripto griego de Adrados no es una exageración, es una realidad. El ADN cultural y científico de Occidente tiene una cantidad enorme de griego. ¿Y sigue siendo así? Entonces, ¿con qué nos quedamos? Quizás con que la próxima vez que digamos idea, teoría, práctica, sistema, método, criterio, axioma, palabras que nos parecen tan normales, Tan nuestras.
podamos sentir ese eco, ¿no? Esos miles de años de historia lingüística que hemos repasado hoy. Sería bonito, sí, darle ese peso histórico a las palabras. Y dejo ahí una pregunta final, para darle una vuelta. ¿Cambia nuestra forma de ver el mundo clásico, o incluso nuestro propio lenguaje de cada día, el ser conscientes de esta genealogía oculta, de esta herencia griega tan profunda que llevamos dentro sin saberlo muchas veces? Buena pregunta para cerrar. Sin duda da que pensar.